Muy buenos días, doctora. Somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a hablar acerca de los estudios de frecuencia, prevalencia e incidencia. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Avic Durán, y mi compañera Valeria Ronquillo. ¿Qué son los estudios de frecuencia? Los estudios de frecuencia son aquellos que constituyen la base de la epidemiología descriptiva. En este caso nos van a ayudar a medir la ocurrencia de enfermedades, tanto eventos o condiciones de salud dentro de una población, describiendo su magnitud y distribución de una evolución tanto temporal. Aquí podemos destacar dos puntos, tanto la prevalencia como la incidencia. Cuando hablamos de prevalencia, podemos hablar de casos nuevos, en este caso más existentes en un momento o un periodo determinado. En cambio, cuando hablamos de incidencia, solo son casos nuevos de una población inicialmente libre del evento. Como tal, los objetivos de estudio que tenemos en esta investigación, en este trabajo que hemos podido realizar, es analizar la prevalencia e incidencia como herramientas epidemiológicas para medir tanto la magnitud y distribución de eventos de salud. A su vez, esto nos ayuda a comprender la diferencia de los estudios de frecuencia en la salud pública y poder diferenciar las medidas de prevalencia e incidencia y su aplicación en el estudio de enfermedades. A su vez, podemos identificar características, tanto ventajas como desventajas de los estudios de frecuencia en investigación médica y poder relacionar conocimientos teóricos con ejemplos prácticos e investigaciones sobre la prevalencia e incidencia. Hemos podido realizar una tabla comparativa sobre la prevalencia e incidencia, en este caso, respectivamente a qué mide cada una. Cuando hablamos de prevalencia, debemos saber que esta mide proporción de personas con una enfermedad en un momento o periodo. Cuando hablamos de incidencia, es la aparición de casos nuevos durante un periodo específico. En la prevalencia, los casos incluidos son casos nuevos o antiguos existentes. En cambio, en la incidencia solo son casos nuevos. Cuando hablamos de utilidad principal, hablamos en prevalencia de carga total de enfermedades, planificación de servicios. En cambio, en incidencia hablamos de riesgo de enfermedad, vigilancia epidemiológica. En prevalencia, un ejemplo podría ser cuántas personas tienen hipertensión actualmente. En cambio, en incidencia sería cuántos nuevos casos de tuberculosis en 6 meses. Características del diseño. Algo importante a tener en cuenta es que los estudios de frecuencia son descriptivos y observacionales. Cuantifican la ocurrencia de eventos de salud sin manipular variables. Su precisión en este caso va arraigada y depende de la calidad de los registros clínicos y del tamaño de la muestra, lo cual en este caso nos ayudaría a generar hipótesis. Cuando hablamos de clasificación de estudios de frecuencia, estos se clasifican según la medida epidemiológica utilizada para evaluar lo que sería la ocurrencia de una enfermedad o evento de salud. Las dos medidas principales, como venimos mencionando, serían la prevalencia y la incidencia de cada uno de estos subtipos, que en este caso según el tiempo de la evaluación y el objetivo del estudio. La prevalencia nos da la proporción total de personas con una enfermedad, incluyendo casos nuevos o antiguos. En cambio, la incidencia enfatiza en la aparición de nuevos casos durante un periodo específico, estimando riesgo de desarrollar una enfermedad. La clasificación de prevalencia la podemos clasificar de tres maneras. Una prevalencia puntual, casos presentes en un momento específico. Mide la magnitud inmediata de un problema sanatorio. La prevalencia de periodo, casos existentes durante un intervalo de tiempo.
ya pueda ser este dado por semanas, meses, años, que combina casos previos e identificados en el periodo. Y tenemos también la prevalencia de vida, personas que presentaron la enfermedad en algún momento de su vida, aunque ya no esté presente al momento del estudio. Clasificación de incidencia, esta puede ser tanto de dos maneras, una acumulada o una densidad de incidencia. Cuando hablamos de incidencia acumulada, hablamos de la proporción de individuos sanos que desarrollan una enfermedad durante un periodo específico y también conocida como riesgo acumulado. La densidad de incidencia en este caso mide la velocidad de aparición de los casos nuevos considerando el tiempo de seguimiento de los mismos y se expresa en persona-tiempo. Una clasificación de medida de tipo y descripción tanto de prevalencia como incidencia. Es que la prevalencia tiene de tipo puntual su descripción asociada a casos en un momento específico. La prevalencia de periodo asociada a casos existentes en un intervalo de tiempo. La prevalencia de vida, personas que presentaron la enfermedad alguna vez, y la incidencia, como mencionamos, acumulada o densidad. Acumulada casos nuevos en un periodo específico, riesgo acumulado, y densidad, la velocidad de aparición de casos nuevos asociado a personas bien. Importancia en la salud. Y a partir de esta voy a dar paso a lo que sería mi compañera. Cuando hablamos de importancia en la salud, hablamos de los estudios de frecuencia que son herramientas indispensables en medicina, investigación clínica y salud pública. Aunque no establecen causalidad, permiten tanto puntos importantes como una vigilancia epidemiológica, identificación de grupos vulnerables, análisis de tendencias temporales y generación de hipótesis. A continuación, mi compañera. Bueno, Sandra, voy a hablar sobre el análisis estadístico. El análisis estadístico va a transformar datos epidemiológicos en información útil para poder decidir en salud pública, cuantificar magnitud, identificar riesgos, comparar poblaciones y evaluar tendencias temporales. Vamos a tener las medidas claves en esto, que sería la prevalencia. La prevalencia es la proporción de individuos con una enfermedad en una población en momento específico. Una fórmula es la prevalencia, que es igual al número de casos clínicos existentes dividido para la población total por 100. Un ejemplo, tenemos el número de casos existentes, que serían 250, por una población específica de 5.000 por 100. Esto da igual a que es el 5% de la población con hipertensión. Vamos a tener las medidas claves. Aquí tenemos a la incidencia. La incidencia va a medir casos nuevos en una población en riesgo durante un periodo específico. En la fórmula para esto tenemos que la incidencia es igual al número de casos nuevos dividido para el número de población en riesgo por 1000. Por ejemplo, tenemos un número de casos nuevos que sería 40 dividido para 2000, que es la población que se encuentra actualmente en riesgo, multiplicado por 1000 habitantes. Ahora vamos a tener las razones, tasas, valor P e el intervalo de confianza. La razón va a comparar dos cantidades independientes para poder establecer diferencias entre grupos. La tasa va a incorporar el tiempo útil en vigilancia para expresar la velocidad de aparición. El intervalo de confianza, que va a ser del 95%, es un rango probable del valor real. Intervalos estrechos es igual a mayor precisión. El valor P es menor a 0.05, que es algo significativo, pero mientras sea mayor o igual a 0.5, no es significativo.
Visualizar resultados. ¿Qué gráfico debemos usar? La elección del gráfico va a depender de la variable y del objetivo. Comparar grupos, mostrar proporciones, analizar tendencias temporales, distribuir variables continuas o mapear fenómenos geográficos. Tenemos los tipos de gráficos y sus usos. Tenemos el gráfico de barras, que este va a poder servirnos para comparar con frecuencias o proporciones entre grupos, ya sea edad, sexo o región. Tenemos el gráfico circular. Este va a mostrar proporciones relativas dentro de un total. El gráfico de líneas va a utilizarse para analizar la evolución temporal en vigilancia y brotes. Tenemos el histograma, que es una distribución de variables continuas como edad, peso, glucosa. Y tenemos los mapas epidemiológicos, donde vamos a tener su distribución geográfica, vamos a identificar las zonas de mayor incidencia o de mayor riesgo. Tenemos ventajas de los estudios de frecuencia. Como primer punto tenemos la medición de magnitud, que es conocer cuánto y dónde hay enfermedad en la población. Como segundo, generación de hipótesis, que este va a servir como base para investigaciones analíticas y experimentales. Tercero, tenemos tendencias temporales, que este va a ser un monitoreo de cambios epidemiológicos a lo largo del tiempo. Y como cuarto, tenemos la simplicidad metodológica, que son diseños relativamente accesibles frente a estudios complejos. Tenemos las desventajas y las limitaciones. Las limitaciones no establecen una causalidad, dependen de la calidad de los datos, como registros incompletos o errores. Prevalencia puede sesgar por duración de la enfermedad, también requieren grandes poblaciones o largos periodos en algunos casos. Riesgo de interpretación sin ajustar por la edad, sexo o factores socioeconómicos. Tenemos buenas prácticas para análisis e interpretación. Contextualizar resultados por población y periodo, usar intervalos de confianza para evaluar precisión, reportar el valor P junto con estimaciones y su significancia, seleccionar gráficos apropiados según la variable y el objetivo, y ajustar análisis por variables que confunden, ejemplo, edad, sexo. Bueno, como conclusión, tenemos que las medidas de frecuencia y su correcta interpretación y visualización adecuada son esenciales para poder tomar decisiones de salud pública. Gracias.